Buenas, Dios les bendiga. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Y hoy vamos a traer un estudio acerca de los milagros de Jesús. Hemos estado trayendo una serie de predicaciones o enseñanzas con respecto a los milagros que hizo Jesús. Y hoy vamos a continuar con dicho estudio. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, tu provisión, tu protección sobre nosotros. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, te honramos porque eres Dios, porque nos creaste tú a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como dice el salmista. Gracias, Padre, Señor, porque de la nada lo hiciste todo. Y en todo lo que hiciste nos incluiste a nosotros, que nos diste vida del polvo de la tierra. Señor, te damos gracias porque somos actualmente, Señor, tus hijos por adopción, por la fe en Cristo Jesús. Queremos traer este estudio a los hermanos. Señor, permite que edifique tanto a ellos como a nosotros y que tu nombre sea honrado en todo. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a hoy a ver el milagro de Jesús caminando sobre el agua. Este milagro tiene unas características que vamos a notar en la lectura y vamos a ello. Vamos a Mateo capítulo 14, verso 22. Mateo 14, verso 22. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, enseguida Jesús y sus discípulos, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Amén. En este evento vemos que Jesús se retiene
envía a los discípulos que se fueran en la barca al otro lado de la ribera, y mientras él despedía a la multitud, y cuando despidió a la multitud, él sube a un monte, se fue a orar, y empezó a orar estando solo. Y mientras él estaba en el monte orando, hubo un gran viento que empezó a azotar a la barca, el viento y las olas, porque dice la Biblia que el viento les era contrario. Los discípulos se habrán sentido abandonados por Jesús, que los envía que se fueran a la otra ribera, y él se quedó, y ellos se encuentran amenazados por el viento, por las olas, y habrán pensado que sus vidas corrían peligro. Pero en eso, como la cuarta vigilia es cerca de las 3 de la mañana, así que Jesús los dejó experimentar toda la noche el remar y con esfuerzo propio tratar de llegar a la otra ribera, pero ellos no pudieron, sino que entonces Jesús vino a alcanzarlos y fue caminando sobre el agua. Ellos se espantaron, dice la Biblia, se asustaron cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Nada más usted piense que está pescando y que ve a una persona caminando sobre el agua, es para atemorizarse. Así se atemorizaron los discípulos cuando vieron a Jesús que venía. Y dice que ellos dieron voces de miedo. Usted sabe que hay momentos donde el hombre se espanta, y el espanto lo hace reaccionar. Muchas veces reaccionamos irracionalmente por el miedo, con espanto, porque hemos visto algo, hemos sentido algo que nos ha asustado. ¿A cuántos le ha sucedido que oyen un ruido en el cuarto en la noche con la luz apagada y se asustan y empiezan a pensar qué habrá sido, qué fue ese ruido? Algunos hasta se levantan y prenden la luz. Algunos no se atreven ni siquiera a levantarse a prender la luz, porque el temor y el miedo es tal que el espanto se apodera de sus pensamientos y de sus obras, y hasta se quedan paralizados. Así se sintieron los discípulos cuando vieron a Jesucristo caminando sobre el agua, y empezaron a gritar que era un fantasma lo que ellos estaban viendo. Jesús les habla y les dice que tuvieran fe, que tuvieran ánimo. Dice Jesús en el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que cuando Jesús le dice yo soy, Pedro, que siempre fue atrevido, fue intrépido, Pedro fue impulsivo en sobremanera, le dice: si eres tú, si realmente eres tú, mándame que camine, que vaya caminando sobre el agua hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Pedro se baja de la barca, comienza a caminar sobre el agua, pero dice la Biblia que cuando Pedro sintió el viento, se dio cuenta del viento que había y el peligro que lo acechaba, Pedro se hunde y le pide a Jesús que lo salve. Jesús extiende su mano, lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe que en nuestra vida hay momentos donde también sentimos que nos falta la fe? Y nos damos cuenta que nos faltó la fe porque, no literalmente, pero de manera parecida, sentimos que nos hundimos, sentimos que la situación nos agobia. A veces la ansiedad, el temor, el estrés, le dicen ahora, he mencionado eso anteriormente,
hace que dudemos, y en medio de esa duda nos sentimos que nos hundimos y que necesitamos ayuda de parte de Dios. Y es hermoso cuando reconocemos que nuestra ayuda puede venir de Dios solamente y clamamos a Dios, y Dios entonces, dice la Biblia, que extendió la mano y ayudó a Pedro. De igual manera, el Señor nos ayuda a nosotros. El Señor nos agarra, nos levanta, nos tiene en sus brazos para que no dudemos, no nos desfallezcamos, no nos fatiguemos. Pedro ya estaba fatigado de tanto nadar, de tanto remar junto con los discípulos. Jesús los dejó que la noche completa, hasta la cuarta vigilia, cerca de las 3 de la mañana, remaban y buscaban a salvar sus vidas. Así, en tu vida y la mía, hay momentos que Jesús nos permite un largo tiempo de angustia, un largo tiempo de duda, de dolor, de tristeza, hasta tanto nosotros clamamos a Dios, hasta tanto nosotros pedimos a Dios que extienda su mano y nos ayude. Una vez Pedro entra en el arca, en el verso 32 dice que cuando subieron en el arca Pedro y Jesús, se calmó el viento. Y a veces todo lo que necesitamos es que Jesús intervenga en el problema, en las circunstancias que estamos viviendo, y todo pasa a ser parte del pasado. Vemos que Jesús toma control, toma dominio total de las circunstancias que hemos estado viviendo, y sabemos que Dios lo hizo porque reconocemos que de otra manera no se hubiese resuelto el problema, no se hubiese arreglado la situación. Y Dios así lo permite, a veces nos deja esperar para que veamos su gloria manifestándose. Dice que los que estaban con él en la barca le adoraron a Jesús. Y yo he dicho que en Jesús está Dios, por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros, porque si Jesús no fuera uno con el Padre, no fuera Dios con el Padre, Jesús no hubiese aceptado la adoración que le dieron los hombres. Nosotros en el libro de Apocalipsis vemos un ángel que Juan trató de adorarlo, Juan se tiró al piso para adorar al ángel, y el ángel le dijo, no lo hagas, adora a Dios, porque los ángeles no reciben adoración de los hombres, solamente Dios recibe la adoración del hombre. Y Cristo aquí recibe la adoración. Cristo no se niega a recibirla, sino que Él demuestra ser Dios recibiendo la adoración. Vamos a ver ese mismo evento, lo vemos en Marcos capítulo 6, verso 45. Marcos 6, 45. Vamos a ver unas breves diferencias entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Dice Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Ahí estamos, semejante al relato que leímos en Mateo. Sigue diciendo, verso 46, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ahí también estamos de acuerdo con lo que leímos en Mateo. Verso 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Aquí también vemos la similitud de que
Llegó la noche, la barca estaba en el mar, Jesús estaba orando y estaba solo en la tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí también vemos la similitud y el relato es semejante, donde Jesús los ve que de temprano en la noche empiezan ellos a tener al viento contrario, y no es hasta la cuarta vigilia que Jesús entonces va hacia ellos y va caminando sobre el agua. En este relato nos dice que Jesús se les quiso adelantar. Dice verso 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que aquí estamos de acuerdo y vemos la similitud nuevamente, donde Jesús se acerca a ellos se asustan, piensan que es un fantasma, comienzan a gritar pensando que vieron un fantasma. Y estamos de acuerdo que Jesús le dice que tuviesen ánimo y le dice: yo soy, no temed. Aquí vemos una diferencia. Dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Aquí la diferencia que vemos es que aquí en este relato no vemos a Pedro diciéndole a Jesús: si eres tú, manda que vaya a ti. Esto no se menciona aquí. En este evangelio lo que vemos es que Jesús sube a la barca juntamente con ellos y la tormenta se calma en el momento que Jesús entra. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y en el verso 52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Queriendo decir que de igual manera no habían entendido lo de los panes y los peces, la multiplicación que se había hecho y cómo se alimentó a tanta gente. No podían darse cuenta, no podían entender que el hecho que Jesús caminó sobre el agua era uno de los milagros más grandes que había hecho, un milagro en el cual Jesús desafió las leyes de la física, desafió las leyes de que todo el que se para en el agua se hunde. Ese fue el caso en el Evangelio según Mateo. A Pedro le es dado el privilegio de romper leyes físicas caminando sobre el agua, pero como era por fe que lo pudo hacer, y en cuanto quitó la mirada de Jesús, se hundió y pidió ayuda a Jesucristo. Y eso lo pudiéramos comparar también con nuestra vida. Dije que a veces tenemos circunstancias, problemas, en los que dependemos de Jesucristo para que nos ayude. Pero esto viene cuando quitamos nuestra mirada de Jesús. Y entonces ya no pensamos que la ayuda puede venir del cielo. Como dice el Salmo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los montes y la tierra. Cuando perdemos eso de perspectiva, entonces nos encontramos solos, nos encontramos inútiles delante de las circunstancias que estamos viviendo. Así que aquí, en este evangelio, no vimos a Pedro ser osado y pedir que se le permita caminar sobre el agua. Vamos al Evangelio según Juan,
en el Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 16, hay otro relato acerca de el evento en que Jesús camina sobre el agua. Dice en el verso 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia el Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Aquí hay unos elementos de diferencia. Estos elementos de diferencia, y vuelvo a explicar, como dije al principio de estos estudios, que estas diferencias van a depender de quién escribe, qué impresionó al que escribe, cuál fue la percepción del que escribe y qué escribió basado en esas impresiones, percepciones o incluso creencias, porque habían algunos que creían que Jesús era capaz, que Jesús podía ser posible ciertos eventos. Algunos lo dudaron, como el caso de los panes y los peces en el Evangelio de Marcos, que dice que ellos no vieron el milagro que hizo Jesús caminar sobre el agua porque todavía no habían entendido lo que había sucedido con los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. Y no hay peor cosa que se endurezca el corazón del hombre, el corazón incluso del creyente, porque no le permite ver la gloria de Dios, no le permite ver a Cristo obrando, porque el corazón está duro. Aquí vemos ciertas diferencias. Primero, los discípulos entran a la barca. Aquí no nos dice que Jesús los envió y que Jesús les dijo que fueran primero. En los otros dos evangelios, en el de Mateo y Marcos, dice que Jesús los envió y Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Aquí no menciona una despedida de la multitud. Aquí menciona que cuando ellos iban estaba oscuro. Eso lo vemos en los 3 evangelios, era de noche, y Jesús vino a la 4ª vigilia, según el evangelio de Mateo y Marcos. Y Jesús llega cuando ellos estuvieron remando con sus propias fuerzas y el agua les amenazaba sus vidas. Y Jesús llega, y en este evangelio dice que cuando vieron a Jesús tuvieron miedo, pero aquí no menciona que gritaran diciendo que vieron un fantasma. Aquí no menciona tal evento. Aquí lo que sí dice que Jesús les dijo: no, yo soy, no temáis. Entonces aquí dice que ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Aquí dice que ellos gozosamente los recibieron, pero no menciona que Pedro pidiera caminar sobre el agua, no menciona que ellos adoraran a Jesucristo. Esos elementos no son mencionados por Juan. Juan aparentemente tenía su mirada fija en Jesús, tenía la mirada fija en el auxilio ofrecido por Jesucristo, y como Juan creía todas las cosas posibles, Juan es el último de los
apóstoles, le llamaron el anciano. Juan fue amigo de Jesús, era el más joven de los apóstoles. Y hay dos opciones. Una, o Juan lo creyó todo posible, o segundo, debido a su juventud, no pudo entender lo que sucedió y no trató de escribir algo que él no entendía y no iba a tratar de explicar. Son dos posibilidades. La posibilidad cierta la conoce Dios, qué sucedió ese día, lo conoce Dios, lo sabe el Señor, y cuando lleguemos a la gloria eterna, el Señor nos explicará todas estas cosas. Algo hermoso es que Jesús dijo que Él enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, el cual nos enseñaría todas las cosas, nos recordaría todo lo que Jesús enseñó y nos enseñaría las cosas tal como Jesús las enseñó. Pero hay eventos como estos en los cuales el hombre vio, el hombre escuchó, el hombre experimentó, el hombre escribió, y vemos tres versiones de un mismo evento que aparentemente no concuerdan, pero vuelvo y digo, son tres percepciones diferentes las que están envueltas en este milagro. En tu vida también va a haber diferencia en la percepción de lo que sucede. Va a haber diferencia en la percepción de cómo Dios obra en tu vida. Va a haber diferencia en lo que tú crees posible y lo que otro no cree posible. Lo importante es que creas que Cristo es el Hijo de Dios, que Él murió por ti, que Él derramó su sangre por ti, que Jesús intercede por ti. Dice la Biblia que Jesús está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, todo momento. Hasta tanto el Padre envía a Jesús a buscar a la iglesia, Jesús está intercediendo para que el Padre no vea nuestra iniquidad, sino que nos vea habiendo sido lavados con la sangre de Jesucristo. Así que mantén tu fe clara, mantén tu fe firme, cree que el Señor Jesucristo es capaz de hacer todo posible y que tu vida se puede ver envuelta en momentos donde necesites de Jesús para que se haga posible lo imposible, así como Jesús hace lo imposible posible. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das, te damos gracias por el mensaje que das a la iglesia a través de estos evangelios. Sabemos, Señor, que para el hombre todo es imposible, pero contigo todas las cosas son posibles, porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Señor, que la iglesia entienda, Padre, que tú has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy grandes prodigios, los cuales entendemos y otros no entendemos. Que así el pueblo de Dios, Señor, pueda aceptar de parte tuya lo que tú haces sin dudar y no alterquemos en contra de tu gran voluntad que se lleva a cabo frente a nuestros ojos, aun cuando no entendemos. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Si todavía no le has dado tu vida a Jesucristo y Cristo no es tu Rey y tu Señor, yo te invito que en este momento lo recibas como tu Señor, como tu Rey, aceptando que eres pecador igual que lo soy yo y que te arrepientes de tus pecados y pidas perdón a Dios. Si eso es verdad, puedes hacer esta oración conmigo en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te pido perdón por mis pecados porque te he fallado grandemente.
yo he pecado como pecador que soy y confieso mi debilidad. Pido perdón por todos mis pecados y recibo la salvación de parte de Jesucristo. Acepto su sangre bendita derramada en el monte Calvario, allí en la cruz. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a serte fiel hasta que Cristo venga por la iglesia o yo vaya a morar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, te invito a que leas el Evangelio de Juan. Es el más joven de los apóstoles y es el que estuvo cerca de Jesús. Y luego lee Hechos de los Apóstoles, porque contiene la historia de la iglesia, desde que Cristo subió a los cielos hasta la muerte de Pablo. Luego ya sabrás qué hacer porque el Espíritu Santo te guiará. ¿Qué debes hacer? Pide al Espíritu Santo que te guíe y te permite entender lo que estás leyendo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bueno, que la gracia y la paz de Cristo sea con la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor dice, amén. Dios le bendiga, hermano.